Entonces, muy bien, vamos a dar la bienvenida y el pase correspondiente a la maestra Marta Morales Quirós, quien es especialista de educación inicial de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, quien el día de hoy nos va a hablar sobre qué implica desarrollar competencias en contextos bilingües. Adelante. Gracias, Hugo. Buenos días a todos los docentes que nos están escuchando. Ya son, según nos dice Huguito, son 8 días de estos webinars que hemos preparado especialmente para ustedes, para que vayan bien equipados al inicio del año escolar, a trabajar con los niños y niñas, ya sea a distancia o de repente, bueno, en la primera época lo vamos a hacer a distancia, pero luego probablemente, de acuerdo a cómo esté la situación, lo vamos a ir haciendo semipresencial, pero es necesario justamente el que nosotros vayamos reflexionando sobre cómo es que tendría que ser esa planificación y evaluación que desarrollemos con los niños en estos contextos. Entonces, bueno, vamos a iniciar la presentación. Y en este primer día vamos a dialogar acerca de lo que es el actuar competente, qué implica desarrollar competencias en niños y niñas del nivel inicial, y vamos a iniciar lo que es la planificación, viendo cuáles son todas estas tareas previas, ¿no? Y cómo es que estas tareas previas las vamos a ir desarrollando en este contexto. Vamos a iniciar, ¿no?, con un pequeño caso, una pequeña situación que nos puede dibujar lo que es un actuar competente y que seguramente muchos de nosotros hemos podido ver actuaciones así en nuestros niños, en nuestros hijos, ¿no? En los niños y niñas que atendemos en las comunidades, y que a veces no nos damos cuenta que realmente ese es un actuar competente, ¿no? Entonces, esta historia, ¿no?, este caso trata de una maestra que llega a un aula, ¿no?, y había olvidado de comprar pan, ¿no? Y los chicos la estaban esperando justamente para comprar el pan, ¿no?, para comer el pan junto con su desayuno. Entonces, la maestra le dice: uy, lo olvidé comprar, pero he visto que por aquí cerca hay una tienda, ¿no? De repente alguno de ustedes puede ir a comprar, ¿no? Aquí tengo 5 soles y podría ir a comprar. Hasta ahí, los niños podrían haber dicho: oh, no trajo pan, y ya, ¿no? O sea, se quedaron sin pan y no pasa nada, ¿no? Pero frente a esta oferta de la maestra, uno de los niños dice: yo voy, ¿no? Yo voy. Y la maestra le pregunta si es que conocía la moneda y si sabía cuántos panes iba a comprar, ¿no? Entonces el niño, de una mirada, ¿no?, de una mirada y contando con los dedos, ¿no?, a cada uno de sus compañeritos, le dice: sí, ya sé cuántos voy a comprar, ¿no? Y se va, ¿no? Se va encargada de las monedas y que ya del pan, de comprar el pan, y que ya ha regresado, ¿no? Entonces, la maestra, ¿no?, que era nueva, o sea, que venía de visita, ¿no?, lo que dice es: pero ¿y cómo sabe, no? ¿Cómo sabe si va a alcanzar? Pero Rubén, muy confiado, le dice: sí, no te preocupes, sí va a alcanzar, ¿no? Entonces Rubén se va, ¿no? Y demora un poco, ¿no? Demora un poco en traer los panes, ¿no? Y los chicos se estaban ya inquietando, ¿no? Ya no querían esperar. Pero después de unos minutos, Rubén llega, ¿no? Y entonces todos le dicen: pero Rubén, ¿qué ha pasado? Le dice: ¿por qué te has demorado tanto? Pero llega con la bolsa del pan, ¿no? Ah, le dice: es que la tienda estaba cerrada, ¿no? Pero yo sabía que la dueña de la tienda estaba por ahí cerca, en su chacra, ¿no? Entonces, como estaba por ahí, me fui a buscarla, ¿no? Y le pedí que me venda el pan. Y entonces, por eso me he demorado. La maestra le dice: bueno, reparte, ¿no? Esperamos que alcance para todos, ¿no? Ella todavía dudando de lo que el niño podría hacer, pensar y resolver el problema. Entonces, finalmente, Rubén reparte y le alcanzó para todos. Entonces, este actuar del niño, el niño podría haber llegado de repente a la tienda y simple y llanamente decir: wow, está cerrada,
y se regresa y decir, no compré porque estaba cerrada. Pero él tenía una información más, ¿no? La información de que la señora, ¿no? La dueña, estaba cerca. Y entonces él toma una decisión, porque tenía en mente que él quería llegar con el pan, porque su misión era comprar el pan, ¿no? Entonces va y busca a la señora y resuelve la situación y regresa y todos contentos. Entonces, esta pequeña situación que se ve y que seguramente muchos de nosotros lo hemos vivenciado con otras, ¿no? Con otras situaciones que los niños resuelven, ¿no? Con los recursos que cuentan, nos está dibujando el actuar competente y las posibilidades que tienen los niños de poder ir haciendo uso de sus recursos para afrontar situaciones. Y sobre todo cuando tienen un propósito, ¿no? Entonces, ¿qué implica el desarrollar competencias? Y esto es en la vida, en lo cotidiano, ¿no? O sea, no es en algo que la maestra había pensado plantearle, sino ha sido en una situación muy cotidiana, ¿no? Entonces, en esto cotidiano, el desarrollar competencias es justamente emplear todo este conocimiento que se tiene para poder resolver los problemas, ¿no? Pero ese conocimiento que tienes está relacionado tanto con la información que puedas tener, las estrategias, ¿no? Que la maestra se da cuenta de que Rubén, a la hora de contar, ¿no? Hace el conteo. Seguramente su profesora le había enseñado, habían practicado, pero él tenía una estrategia para poder contar y no equivocarse, ¿no? Podría haber utilizado otra, pero él utilizó esa que era la que manejaba, ¿no? También el poder demostrar valores, ¿no? El querer también que todos sus compañeros coman, ¿no? Y por otro lado, el poder también tomar las decisiones, ¿no? Entonces, todo este conjunto de recursos que tiene, que va desarrollando Rubén, tanto en la escuela como también en su propia casa, ¿no? Los saberes que puede traer de su propia casa, al ponerlo en juego, está desarrollando competencias. Veamos por acá. En el currículo nacional justamente nos definen lo que es competencia, ¿no? Lo que es ser competente. Entonces nos dice, ser competente supone comprender una situación, ¿no? Que voy a afrontar. Rubén lo que ha hecho ha sido comprender la situación, ¿no? Yo de todas maneras necesito comprar el pan, la puerta está cerrada, la señora está cerca. Estoy comprendiendo, estoy viendo todos los elementos que tiene esa situación, ¿no? ¿Qué posibilidades yo tengo también de poder resolverlo, ¿no? Está cerca, puedo ir, ¿no? También cuando ha estado en el aula, ¿no? O sea, puedo ir a comprar, no puedo ir a comprar, sé cuánto cuesta, o sea, todo eso, Rubén lo ha ido evaluando. Y él sabía que podía resolver, ¿no? Podía resolver la situación. Entonces, nos dice, ¿no? Esto significa, dice, identificar los conocimientos, las habilidades que uno posee, ¿no? O que están disponibles en su entorno, ¿no? En este caso. Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para tomar decisiones y luego dice ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada, ¿no? Ahí, o sea, no es de que sea tan... en ese rato Rubén lo hace, pero no es de que sea de repente tan consciente de poder hacerlo. O sea, él ya tiene algo. O sea, ya sabe cómo ir resolviendo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, de alguna forma, él la debe haber aprendido. Ahora, ¿qué implica también ser competente? Dice, es combinar también no solamente estos recursos cognitivos, no estas habilidades, estos conocimientos, sino también determinar algunas características personales, habilidades socioemocionales, el querer, ¿no? El querer en este caso servir también, ¿no? Esa disposición que tiene es para poder resolver este tipo de problemas. Aquí también en el currículo lo que hace referencia a esta capacidad y eficiencia que tenemos en la interacción, ¿no?
no nos cuenta mayores ahí el caso, pero de repente lo que hace Rubén también es ir, preguntar, ¿no? Para saber en dónde está. El poder ir a la señora y de repente convencerla, ¿no? ¿Qué le diría para que la señora acepte y venga a abrir la tienda para comprarle el pan? Él ha tenido que convencerla, ¿no? Entonces también, todas son esas habilidades también de poder interactuar con el otro. Entonces, todo eso, todas esas dimensiones implican la competencia, ¿no? Entonces, lo que nos dice es también que todas estas dimensiones que les decía van a influir tanto en la evaluación, dice, como en la selección de alternativas, como también en el desempeño mismo a la hora de actuar, ¿no? Entonces, frente a lo, no es solamente el hacer por hacer, ¿no? El actuar por actuar, sino que yo voy tomando decisiones y también tengo un para qué, ¿no? Un propósito, el por qué voy realizando, actuando, ¿ya? No es solamente por el hacer por el hacer. ¿Y qué implica el desarrollo de competencias en la escuela, ¿no? Entonces, este desarrollo de competencias dentro en la escuela también implica una construcción constante, deliberada, consciente. Es decir, la maestra, ya cuando estamos en la escuela, deliberadamente ella va a ir haciendo propuestas. ¿Para qué? Para que el niño vaya desarrollando estas habilidades, vaya teniendo experiencias que les permitan ir poniendo en juego todos los recursos que él tiene, ¿no? Va desarrollando y enseñando también nuevos recursos la maestra, pero no se queda solamente ahí en enseñarlo, sino en que le estoy enseñando, le estoy desarrollando estos recursos, estas habilidades, estos conocimientos, estas actitudes, se las estamos desarrollando, pero con un fin, ¿ya? Entonces, tiene que ser, dice, constante. No es solo de un momento, no es solo de un ratito, no es solo de una actividad, sino que de manera constante y permanente yo le voy a ir ofreciendo al niño retos para que ponga en juego todas estas habilidades con que cuenta, o que también se dé cuenta de que todavía le falta aprender algunas o desarrollar algunas, y entonces ahí es donde la maestra entra a servirle de apoyo, a darle andamiaje también para que él siga desarrollando, ¿no? Por eso se dice que este desarrollo de competencias, ¿no? Y que es propiciado por el docente. Entonces nosotros vamos a ir propiciando con la intención de que el niño pueda ir desarrollando sus competencias, ¿no? Este desarrollo de competencias se da a lo largo de la vida. Uno nunca deja de desarrollar sus competencias, ¿no? Desde que nace hasta que ya está muy ancianito, siempre voy a ir desarrollando mis competencias. De repente, en algún momento con mayor fuerza, pero siempre voy a seguir desarrollando, ¿no? Entonces, dentro de la misma escuela y dentro del mismo currículo, estas competencias entonces van a tener niveles, ¿no? Va a pasar, ¿no? de un nivel a otro, ¿no? No voy a dar un salto, sino que va a ir pasando. Por eso es que ahí tenemos los estándares, que son los niveles de progresión de una competencia, ¿no? Que los tenemos como un nivel esperado, ¿no? En un determinado ciclo, pero en realidad lo que tenemos que ir poniéndole atención es cómo es que va desarrollando esta competencia el niño y en dónde es que va teniendo dificultades, ¿no? Entonces tenemos que poner nosotros justamente el foco en el desarrollo de la competencia, ¿no? Este desarrollo de las competencias, así como en la situación de Rubén, se van a dar de forma simultánea, vinculada, no sostenida. O sea, yo no puedo decir de que solamente en determinadas situaciones solo voy a querer desarrollar una competencia, ¿no? Porque en realidad cuando yo enfrento cualquier situación, siempre va a haber un juego, ¿no? de habilidades. Voy a poner en juego muchas habilidades, ¿no? Y no solamente la que a veces el maestro piensa de que está desarrollando, ¿no? Sin embargo, a la hora de
y que ya lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos un poquito de evaluación, de repente ahí es donde el maestro lo que va haciendo es ir delimitando, porque no podría yo estar evaluándolas todas a la vez o mirando todo y de repente voy observando el desarrollo de algunas con mayor énfasis, ¿no? Pero sin embargo, el ser, la persona, el niño, pone en juego todas sus habilidades cuando está afrontando alguna situación determinada. Si estamos dentro de este desarrollo de competencias, hemos visto en la parte anterior que el maestro lo que tiene que hacer es desarrollar esas competencias, desarrollar esos recursos, no solamente quedarnos en que el niño tiene que conocer por conocer y hacer por hacer, sino que él tiene que tener un actuar competente, ¿no? Tomar decisiones, saber los recursos con los que cuenta, saber también con los que no cuenta, para que a partir de eso pueda aprenderlo, pueda desarrollarlos para resolver alguna situación X o afrontar alguna situación X. Cuando nosotros vemos a los niños del nivel inicial, en realidad son maravillosos porque ellos están constantemente observándonos, especialmente los niños y niñas de pueblos originarios que están siempre observándonos, siempre están mirándonos. Ellos, su forma de aprender es más el observando, el imitando. Entonces, eso ellos lo van tomando, ¿no? Y lo van incorporando dentro de todos los recursos con los que cuenta, y cuando lo necesita, ¿no? Lo saca y lo pone en práctica. Cuando tiene que ir a afrontar alguna situación, algún problema, lo saca y lo pone en juego, ¿no? Entonces, pero la maestra, ¿qué tendría que hacer y que conocer, sabiendo de que las competencias solo se desarrollan en situaciones, ¿no? Y lo mejor es que es en situaciones reales? ¿Qué tendría que hacer y conocer la maestra para poder proponer estas experiencias que le permitan al niño poner en juego los diferentes recursos? Entonces, ya tenemos, y es conocido por todos, ¿no? Que para poder planificar nosotros tenemos que conocer el contexto, conocer el estudiante, a los estudiantes, ¿no? Y también conocer el currículo, y en este caso estamos poniendo ahí también el modelo de servicio, ¿no? Porque de acuerdo a la forma de atención en la que están recibiendo los niños, la forma de atención educativa que reciben los niños, también seguramente van a necesitar algunas precisiones, van a haber algunas cositas diferentes, ¿no? que les vamos a ofrecer. Entonces, en este primer punto, ¿no? del conocimiento del contexto, también tenemos lo de la caracterización sociocultural, ¿no? Y dentro de esa caracterización sociocultural, especialmente a quienes nos dirigimos, que son las formas de atención, de revitalización y de fortalecimiento cultural y lingüístico, una de las formas de recoger esta caracterización es a través de la construcción de este calendario comunal, ¿no? Entonces, en este calendario comunal lo que recoge son todas las actividades socioproductivas, festivas, ¿no? Todos los saberes también que están implicados que ponemos en juego en cada una de estas actividades. ¿Por qué es importante, ¿no? conocerlo? Y hemos dicho en la parte anterior de que los chicos, van desarrollando sus habilidades en situaciones que vivencian, en situaciones de su vida cotidiana. Entonces el calendario lo que hace, como va a reunir todas estas actividades y todos estos saberes, lo que me permite es ir conociendo, ir sabiendo qué es lo que está haciendo un niño en determinada época del año, ¿no? Porque para el nivel inicial este calendario, lo que tiene que recoger a partir de todo lo que tenemos de la comunidad, ¿no? Porque lo ideal es hacer un calendario para toda la comunidad. Para el nivel inicial, lo que hacemos es ir recogiendo, ir seleccionando aquellas actividades en las que más participe el niño. Porque hay algunas actividades en las que el niño a veces no participa, no va, especialmente en la zona amazónica a veces, ¿no? Cuando tienen que ir al bosque, ¿no? A lugares muy alejados, entonces ya el niño no va. Pero hay muchas actividades en las que el niño sí participa, ¿no? Entonces,
en inicial lo que hacemos es hacer esa selección, no solo la maestra, ¿no? Sino con todos, con todas con las familias, ir seleccionando en cuál participa más el niño, porque eso me da idea de qué situaciones son las que él vivencia y qué situaciones son las que yo les puedo presentar. Porque también hemos dicho al inicio que la docente intencionalmente va a presentar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, el calendario comunal es una de las formas de conocer el contexto, de tener información acerca del contexto. Otro elemento aquí que también es importante y que a veces no está puesto en el calendario comunal son todas las problemáticas, ¿no? Problemáticas que se pueden presentar en el contexto local, ¿no? En el contexto regional o en el contexto nacional. Y aquí es donde viene justamente nuestra pandemia, ¿no? Que es una problemática que no solamente, no estaba en el calendario comunal, ni solamente ha sido de repente de lo local, ¿no? De la misma comunidad, sino que ha sido una problemática a nivel nacional y que todos estamos involucrados en eso. Entonces, hay problemáticas que nos afectan a todos. Hay situaciones también que nos afectan a todos, como por ejemplo las elecciones, ¿no? A todos nos va a afectar, entonces, podrían ser situaciones que las tendríamos que analizar como maestros y ver en qué medida se podrían proponer, ¿no? Situaciones que al niño le van a permitir aprender, ¿no? Desarrollar, poner en juego sus competencias. Esta temática de la pandemia, por ejemplo, nos ha permitido todo el año pasado y todavía todo este año proponer una serie de situaciones, de experiencias de aprendizaje que le permitan a los niños ir desarrollando competencias relacionadas con lo emocional, por ejemplo, ¿no? Con la salud también, con el desarrollo de las interacciones. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaban ellos poner en juego esas competencias, necesitaban también desarrollarlas, ¿no? Especialmente el aspecto emocional, que a veces muy poco lo tocamos, pero que en esta época es tan importante, ¿no? Entonces ahí la maestra tenía que ir viendo, ok, muy bien, ¿en qué situaciones le presentamos? ¿Qué le decimos a los chicos que vamos a vivenciar, ¿no? Y todavía es un poco complejo, porque no los tenemos nosotros, ¿no? Sino que están ahí, están a distancia. Entonces ahí todavía se nos complica más. Y más complicado cuando nosotros no podíamos ir y no nos podíamos comunicar. Ahí sí ya no podríamos hablar de repente del desarrollo de las competencias porque no había ningún tipo de interacción ni de comunicación con los niños, ¿no? Sin embargo, parece que este año esperamos de que sea mejor y que podamos tener un tipo de comunicación con ellos. Entonces, todo ese tipo de problemáticas es conocer ese contexto, ¿no? Y también esta caracterización sociolingüística, que lo que me permite también es ir viendo cómo es que dentro de la misma comunidad se favorece el desarrollo del bilingüismo, ¿no? Del desarrollo de la lengua materna, el desarrollo del castellano, cómo es que se está favoreciendo. Y hay muchas comunidades, pues ahora, de que no quieren, ¿no? No quieren desarrollar la lengua materna y por ejemplo, ¿no? Que no conozcas tú el contexto, si vamos a esto de aprendo en casa, muchas veces se ha visto de que la maestra conociendo, ¿no? De que el contexto es un contexto en donde los niños, las niñas hablan más la lengua originaria o solo la lengua originaria en otros casos, pero como llega la tele, ¿no? Llega la tele y llega la radio, pero los niños, obviamente por las mismas familias, hablan más su lengua originaria. Entonces la maestra decide hacerlos escuchar, ¿no? La televisión en castellano y pretende a veces de que de poder preguntarle a los niños con respecto a lo que han escuchado, lo que han dicho, ¿no? Inclusive a veces las familias tampoco, no necesariamente tienen un bilingüismo muy desarrollado, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos ir desarrollando competencias si el niño no
no recibe, ¿no? La información, en este caso, en el lenguaje o en la lengua que él puede manejar, ¿no? Entonces, eso también es ir viendo la caracterización sociolingüística. Para eso, o sea, yo tengo que conocer el contexto. ¿Qué le voy a ofrecer? Está bien, está la tele, ¿no? Pero si mi niño entiende más en lengua originaria, entonces yo le tengo que ofrecer otra cosa. ¿Puede ver la tele en castellano? Sí, ¿no? Como de repente como un recurso, como que esté escuchando el castellano y se está poniendo en contacto con él, con esa lengua, ¿no? Que eso es importante, pero los procesos de aprendizaje los va a desarrollar obviamente en la lengua que mejor maneja, ¿no? Y en este caso es su lengua originaria. Entonces, ahí es importante ir conociendo. Si eres docente nuevo, wow, se dificulta, ¿no? Porque ¿cómo voy a tener yo información de esa comunidad si soy nuevo y si de repente no voy a poder llegar ahí físicamente, ¿no? Ahí tendríamos que buscarnos aliados. Pero de todas maneras, yo no puedo pensar de que todas las comunidades y todos los niños son iguales, ¿no? Entonces yo tengo que, de alguna forma, en esta primera etapa, si ya estoy contratado, ¿no? Y si soy nuevo en esa escuela, de alguna forma yo tengo que tener algunos datos, porque luego ya en el camino, en el proceso, seguramente voy a ir enriqueciendo ese conocimiento que tengo del contexto. Ahora, ¿no? Porque siempre nos preguntan, ¿no? ¿Por qué las actividades del calendario comunal, ¿no? Dicen, no, el calendario comunal ya no deben ser utilizados, porque ya los niños saben, dicen, ¿no? Los niños ya la saben, o sea, ya lo hacen ya no es retador, dicen, ¿no? Porque ya, pues ellos como ya lo han aprendido, entonces ya no es algo retador. Entonces, las actividades del calendario comunal, especialmente donde participan más los niños, al ser una situación de la vida real, donde los niños observan, aprenden observando y también haciendo, también nos permiten ir en esas mismas situaciones. Los niños siguen afrontando y enfrentando nuevos retos, ¿no? Ahorita que no estamos en la escuela, pero en realidad si estuviéramos en la escuela, el docente podría observar y podría plantear una situación que sea retadora a partir de estas actividades del calendario, ¿no? Aquí vemos a los niños, ¿no? Que están ahí haciendo chacrita en la escuela, ¿no? Algunos seguramente han aprendido a utilizar o saben o conocen el uso de la herramienta porque ha aprendido de sus padres, pero de repente otros no, ¿no? Otros no han aprendido y esta es una oportunidad en que puedan saber utilizarlo, ¿no? Pero también es el tema de que no todas las tierras, no todos los terrenos son iguales, entonces ahí ya empiezan a presentarse dificultades para los chicos, ¿no? El mismo tema de poder ir limpiando la tierra, de seguir todo este proceso, de ir conversando entre ellos para poder, enseñarse unos a otros, pero también colaborar, ¿no? El desarrollar estos valores de trabajar siempre en conjunto por un bien común. Entonces, hay muchas cosas que nosotros las debemos hacer visibles, ¿no? De que no es solamente porque el niño repite, ¿no? Repite, ya, pero si ya lo hace ya. Entonces, nuestro rol es cómo planteamos algunas preguntas para que el niño, a partir de esa situación que sabe hacer, ¿no? Que es su saber previo, el saber hacer algunas de estas acciones, ¿no? En la chakra de poder utilizar de alguna forma alguna de las herramientas. ¿Yo qué le planteo para que a partir de ese saber previo pueda profundizar con respecto a esta actividad de la chakra? Por eso es que cada año no le voy a plantear lo mismo. Cada año se da, ¿no? La siembra, la cosecha de algunos elementos, ¿no? El ir a pescar, cada año se da, ¿no? Pero cada año se da de una forma diferente, ¿no? Entonces cada año la maestra va a tener que observar bien para saber
¿cómo hago que este niño vaya profundizando con respecto a esta actividad socioproductiva? ¿No? Los saberes, ¿no? De repente ya no solamente los conocimientos propios, sino presentarle de repente otras herramientas, si tengo la posibilidad de presentarle otras herramientas que utilizan en otros lugares, ¿no? Y de probar y comparar si es cuál de ellas es más útil o no. O sea, ahí sí requiere mucho de un conocimiento profundo del docente sobre qué implica desarrollar competencias, sobre el ir desarrollando el pensamiento crítico también, el hacerle las preguntas para que el niño encuentre muchas respuestas, ¿no? Diferentes respuestas, y no quedarse con la misma actividad siempre, ¿no? Sino que a partir de esa actividad plantear otras situaciones que pongan el niño, que reten al niño para que pueda seguir desarrollando sus competencias. Entonces, no es que las actividades del calendario, como algunos dicen, no, ya no, todos los años se hacen lo mismo, todos los años se hacen lo mismo. Claro, porque la actividad siempre se da, pero hay muchas situaciones que uno puede plantear a partir de esa actividad del calendario. Bueno, y justamente está de lo que les estaba conversando, ¿no? O sea, ¿y cómo planteo esas situaciones retadoras a partir de las actividades del calendario? En la situación de maestra, ¿no? Si estuviéramos ahí junto con los chicos, entonces les ponemos, por ejemplo, para que ellos mismos puedan construir estos moldes, ¿no? Y les doy tablas de diferentes tamaños, ¿no? No exactamente las tablitas tal cual para que quede parejito el adobe, sino de diferentes tamaños, ¿no? También diferentes tamaños de moldes, de tal forma que luego le digo que vamos a construir alguna pared, entonces van a haber diferentes tamaños de adobes, ¿no? Entonces ahí van a ellos estar en la situación de que para que no se caiga la pared, ¿por dónde empiezo? ¿Qué pongo? ¿No? Entonces, eso es algo que el docente le está proponiendo. La actividad es en la época en la que están haciendo adobes y están haciendo casas. Pero, ¿qué le pongo yo de plus como docente para que esta sea una actividad retadora? Él va a averiguar junto con si es que no conocen, porque algunos de los niños sí conocen, con sus padres han realizado la práctica, entonces aprenderán también a hacer el adobe, ¿no? De repente, primero lo que les digo es, a ver tus saberes, ¿no? ¿Cómo se hace la mezcla? Van a probar y dirán, wow, no, se cae, se derrumba, se deshace, ¿no? Y luego van a ir a averiguar con personas que conocen más para que ellos puedan realmente hacer su adobe como debe ser, ¿no? Pero también todo eso, ¿por qué? Porque quieren construir algo, de repente quieren construir la casita para el perrito, hacer una paredcita para el corralito para, de repente, sus animalitos, algo que tengan en la institución educativa, o sea, tiene que haber siempre un porqué. No voy a hacer el adobe por solamente aprender a hacer el adobe, sino que ese adobe que yo estoy proponiendo como maestra que lo hagan es porque va a tener un fin, ¿ya? Y los niños han visto esa necesidad de hacer el adobe, supónganse que tienen animalitos nuevos, ¿no? Y no necesitan en algún momento guardarlos, entonces, ¿con qué lo hacemos, no? Pero eso lo plantea la maestra, ¿no? Le plantea, ahí está, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos esta situación, ¿no? Entonces los niños van a ir proponiendo también las ideas y es una experiencia la que van a vivir, ¿ya? Van a vivir toda esa experiencia de poder hacer sus adobes, de ver, probar cuál es el mejor adobe, el mejor tamaño de repente también, y finalmente ellos van a ver concretizado su propósito de poder hacer como un tipo corralito para los animalitos que tienen y para que no se escapen o no se salgan. Entonces ahí hay un propósito y en todo eso los chicos están desarrollando sus competencias matemáticas, de comunicación, comunicativas, de trabajo en grupo, ¿no? De trabajo en equipo. Ahí, en el hacer, pero el hacer con un propósito. Por otro lado, ¿no? Ustedes me dirán sí, pero ahorita no estamos, ¿no? No estamos ahí con los niños para poder proponerles nosotros de repente esas situaciones retadoras, ¿no? Porque están más con las familias. Pero sin embargo, los compañeros que
con los que siempre conversamos y trabajamos en la dirección. Entonces también las familias no es de que no busquen, ¿no?, el desarrollo de las competencias, o sea, no es que se los da todo ya hechecito, también le van poniendo retos, ¿no? También de repente ahí la abuelita, para poder tejer la canasta, me parece que estaban ahí haciendo, entonces también le va a dar de repente de diferentes tamaños, ¿no? Va a empezar desde lo más simple, para lo que van a tejer desde lo más simple hasta lo más complejo, o sea, también le van poniendo retos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y eso se engancha con la siguiente parte, es conocer qué es lo que hace la familia, ¿no? ¿Qué actividades, aparte de las actividades socioproductivas, en qué actividades los niños participan, ¿no? ¿Qué yo le podría proponer a la familia para que puedan de alguna forma retar estas competencias de los niños, ¿no? Pero eso es un análisis, ¿no? Y ese análisis y estas propuestas solamente las puedo hacer si conozco el contexto y conozco a las familias, ¿ya? Bueno, y esta era la otra parte que ya había estado conversando, les había indicado antes, ¿no? Esta problemática del contexto local, nacional, regional, mundial, ¿no? Lo que les estaba diciendo a nivel nacional, mundial, esto de la pandemia, que si bien es cierto, en algunas comunidades de repente no ha golpeado, igual se ha escuchado, y sí es bueno que los chicos vayan desarrollando, conozcan y desarrollen este tipo de competencias. Pero hay, por ejemplo, otras situaciones que son muy locales, ¿no? Y que no solo locales, también nacionales, regionales, porque esto de la contaminación de ríos, por ejemplo, afecta mucho. Y entonces también son situaciones en las que nosotros podemos poner a los niños, pero también viendo hasta dónde, ¿no? Hasta dónde es que los niños pueden colaborar o participar. O sea, ¿qué de esta realidad, ¿no?, de este problema que es esta contaminación por todos los desechos que se botan al río, que se dejan, qué de esto le propondría al niño, ¿no? De repente algo más acotado, ¿no? Porque finalmente no es solo la culpa de él de que la situación esté así, ¿no? Sino que él, cómo es que va colaborando para que esto no suceda, ¿no? Entonces, aquí toda la muñeca y la clave para plantear una situación, que mañana van a ver ya con Marecita, es el conocer bien el contexto. Pero luego pasamos a este otro punto, ¿no?, que es el conocimiento de los niños. Y en el conocimiento de los niños, pues están sus necesidades, estas necesidades que algunas de ellas son generales para todos los chicos, como esta necesidad de juego, esta necesidad de protección, ¿no? Pero también otras necesidades de aprendizaje que puedan tener. También sus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta hacer, ¿no? ¿En qué actividades les gusta participar, ¿no? Esas formas de aprender que a pesar de que suena repetitivo, a veces no las consideramos a la hora de planificar, ¿no? Decimos, sí, los niños aprenden mirando, los niños aprenden haciendo, los niños, hay otro que es muy propio de las actividades, de las comunidades, y es los niños aprenden por participación guiada, ¿no? Cuando el papá los va observando y les va diciendo, ¿no? Esa es una participación guiada. Pero sin embargo, cuando estamos en las escuelas, en las instituciones educativas, los niños, ¿cómo aprenden? Sentados, ¿no? No haciendo, ¿no? Y a veces no les proponemos o no les hacemos propuestas para que ellos puedan ir desarrollando todas estas competencias según sus formas de aprender, ¿no? Otra forma de aprender también es el escuchándole a través de los relatos, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la comunidad y mucho de lo que tú estés observando en tus niños, en tu grupo de niños, ¿no? Porque no todos los niños son iguales, ¿no? Como vuelvo a repetir. Entonces yo tengo que ir viendo, ya en esta comunidad, mira, se reúnen siempre
en las tardes, y a través de estos relatos que los niños van aprendiendo normas de repente, ¿no? Van escuchando cómo debo actuar. Ah, bien, por ahí va, ¿no? De repente también en las mismas familias, siempre el papá dialoga, conversa. Entonces, el niño su forma de aprender es así, a través del diálogo, a través de las historias, de lo que cuenta. O sea, le es más fácil aprender de esa forma, o por lo menos ir tomando algún tipo de información, ¿no? Porque luego toda esa información la voy a volcar, la voy a poner en práctica cuando se va presentando las situaciones, ¿no? Pero esa es una forma en que va ingresando la información. También debo conocer estas prácticas de crianza. Y dentro de las prácticas de crianza de los niños, por ejemplo, cómo son las interacciones dentro de casa, ¿no? Cómo es, por ejemplo, si la comunicación, si conversan, dialogan mucho, ¿no? El papá, la mamá con el niño, ¿no? Estos momentos de silencio solamente yo los puedo comprender si yo conozco esas prácticas de crianza en la casa, ¿no? También, por ejemplo, el cómo corrigen, ¿no? Cómo corrigen en la casa también está relacionado con la práctica, ¿no? Seguramente algunas de ellas no son las mejores y hay que ir conversando con las familias, ¿no? Para que puedan, para que estas prácticas no estén atentando contra la integridad del niño, ¿no? Pero eso es un tema ya de que se tiene que ir dialogando, pero yo lo tengo que conocer, tengo que saber, ¿no? Estas prácticas que se tienen. Y luego el otro punto del conocimiento del niño está en relación con las lenguas, ¿no? La lengua o las lenguas que hablan. Entonces, ¿por qué es importante esto? También porque es la lengua en la que yo me voy a dirigir a los niños y las niñas, ¿no? Y como sé la lengua que ellos más manejan, entonces es en la que yo voy a desarrollar todo su proceso, ellos van a desarrollar su proceso de aprendizaje. Entonces, eso es bien importante, porque muchas veces nuestros niños, como si yo no manejo bien, por ejemplo, la lengua originaria y manejo mucho más el castellano, entonces a veces yo me dirijo a los niños en castellano y los niños no me están comprendiendo. Entonces los niños no van a poder desarrollar sus competencias, no van a poder hacer, ¿no? Si es que no me están comprendiendo, ¿no? No nos estamos comunicando en el mismo lenguaje. Y ahí es donde los chicos también ya empiezan a dejar de conversar, ¿no? Y ya, o sea, no hacen, no pueden profundizar porque no entienden, no comprenden lo que les está diciendo la maestra. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los temas que debemos prestar mucha atención cuando vamos nosotros a trabajar en alguna comunidad y sabemos de que no hablamos la misma lengua de los niños, ¿no? Entonces ahí hay que buscar, ¿no? Formas, estrategias para poder empezar a comunicarnos y nosotros aprender la lengua de ellos, ¿no? Y así se va a optimizar el mismo proceso. Ahora, ¿cómo vamos recogiendo toda esta información? Para poder recoger la información de los niños y las niñas, nosotros por lo general en inicial, que es donde se inicia, ¿no? El llenado de la ficha de matrícula. Entonces, ahí llenamos todos los datos, ¿no? También en la entrevista con la familia. Y aquí, ahora, se ven un poco, claro, el conocer al niño ahora, si es que yo no puedo establecer contacto con las familias, es un poco difícil, ¿no? Entonces, hay muchas docentes que el año pasado han tratado, ¿no? de contactarse, vieron de que solamente una persona tenía celular. Entonces, el proceso del poder conocer a los niños, ¿no? Y de poder conocer a las familias ha durado, ¿no? Ha sido largo, pero muchos nos dicen también que algo los han conocido y en algo han podido ir respondiendo a sus expectativas, ¿no? Cuando hay
la opción cuando estamos en presencial, el conversar con el niño nos va a dar mucha mayor información, ¿no? Porque a veces las mismas familias no tienen práctica de poder conversar con su niño y nos vamos a dar cuenta que a veces tampoco los conocen muy bien, ¿no? Entonces, en el presencial es mucho más fácil, ¿no? En la distancia se complica un poco más, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de alguna forma de ir, ¿no? Guardando las distancias cuando nos lo permitan, entonces sería bueno, ¿no? El poder conversar con los niños. Ahora, también otro tema que es de las necesidades e intereses, ¿no? Y las formas de aprender que ya habíamos estado conversando. Cuando estamos dentro de la escuela, ¿no? Los chicos sí les surge mucho interés, por ejemplo, por leer, ¿no? Sabemos de que no hay mucha práctica en las casas o en las familias de poder leer, y esas oportunidades las tenemos en la escuela, ¿no? Pero tienen otros intereses como el juego, ¿no? Y a partir de los juegos también yo puedo plantear situaciones, ¿no? De aprendizaje. También se pueden plantear, ¿no? Y ahí estamos viendo esta forma de aprender, ¿no? De los niños que estaban observando y luego practicando bajo la mirada de la madre de familia, la estaban sembrando. E igual aquí en la otra imagen que se puede ver, la niña, ¿no? Que está tejiendo y está poniendo en práctica seguramente algo que ha ido aprendiendo en casa con la abuelita, ¿no? A ir manejando, o la abuelita o la mamá, ¿no? Ir manejando alguno de estos instrumentos. Y acá hay una pregunta para la reflexión, aparte de todas las que seguramente han estado ustedes proponiendo, ¿no? ¿Qué significa tomar en cuenta los intereses de los niños y las niñas, ¿no? Solo se proponen experiencias de aprendizaje, ¿no? Relacionadas con sus intereses. Ese es, ¿no? Por ejemplo, algo en inicial se dice, no. Aquí tenemos que ir planteando situaciones nada más a partir de los intereses de los niños, ¿no? Si es que no les interesa, no los debemos tomar en cuenta. ¿Qué le va a interesar por ejemplo, no sé, hacer queso, ¿no? ¿Qué le va a interesar hacer el queso si todos los días hace queso con su mamá? Ya no le interesa, ¿no? O así con diferentes actividades. Tenemos que ponerles algo nuevo, algo vistoso, ¿no? Que les pueda interesar. Pero en realidad a veces al niño probablemente a primera vista no le van a interesar algunas temáticas que sin embargo son, o algunas situaciones problema, ¿no? Que sin embargo es necesario que ellos la vivencien para desarrollar algunas competencias, ¿no? Entonces ahí es donde entra el maestro de cómo conoce a estos niños, ¿no? Cómo conoce a estos niños para saber por dónde tendría que él plantear la situación, cómo la tendría que plantear, qué preguntas tendría que hacer, qué situación le tendría que hacer vivenciar para que él tome el interés por desarrollar y tenga un propósito para poder desarrollar, ¿no? La situación que le presenta. Entonces, no siempre solo son los intereses de los niños. Sí los tomo en cuenta, ¿ya? Sí los tomo en cuenta. Sí es importante que yo sepa lo que le gusta hacer, lo que le gusta comer, en lo que le gusta participar. Sí es importante, porque eso me va a dar a mí pistas de por dónde plantear algunas situaciones que son importantes que vivencien para que desarrolle ciertas competencias, ¿no? Para que ponga en juego ciertas competencias. Ahora, el otro punto que tiene que conocer la maestra es el currículo, ¿no? Ya que el currículo va a ser el hilo conductor de todas estas actividades que más adelante vamos a ver con MADE que se propongan, ¿no? El currículo desde el comprender
como hemos visto en la primera parte, lo que es el ser competente, que el ser competente yo solamente lo voy a demostrar en la acción, ¿no? Y no solamente hablando, diciendo, ¿no? O pensando, sino actuando. Eso en un principio. También conocer este perfil de egreso, es decir, qué es lo que pretendemos a nivel nación, cuáles son los aprendizajes comunes, ¿no? Cuál es esa visión común a nivel nacional de los aprendizajes que tienen que desarrollar los chicos, ¿no? También lo de los enfoques transversales, ¿no? El conocerlos, el comprender qué actitudes son, qué valores son las que están propiciando, ¿no? Y cómo a partir de estos enfoques, o la relación que existe entre estos enfoques transversales con las competencias, ¿no? Donde se puede evidenciar justamente lo que se busca en estos enfoques transversales. Luego, el conocer también el currículo es comprender, ¿no? Las competencias y las capacidades, qué implican, ¿no? En lo que es el nivel inicial ciclo 2 tenemos las 14 competencias, ¿no? ¿Qué implica desarrollar? ¿Qué significa, ¿no? Construye su identidad. ¿Qué significa eso? ¿Desde qué mirada? Y desde la mirada de los pueblos originarios, ¿qué implica también el desarrollar, el construir su identidad, ¿no? Y comprender también esas capacidades que se ponen en juego. Entonces, ahí es algo que nos toma tiempo, y mientras las vamos desarrollando, mientras vamos proponiendo acciones, actividades, mientras vamos observando a los niños, vamos a ir conociendo más y profundizando más con respecto a estas competencias y capacidades. Si no, solamente las vamos a ir desarrollando o mirando de manera superficial, ¿no? Y decimos, no, uy, ya el niño, ya está, un niño de 4 años dice, uy, ya, no, acá está en el nivel de 3A de la competencia. ¿Por qué? Porque solamente veo lo superficial. No he profundizado sobre lo que implica cada una de esas habilidades que están colocadas en los niveles, ¿no? de competencia. Y ahí están, ¿no? Los estándares, ¿no? Donde están ahí los estándares que me permiten ver el nivel de desarrollo de las competencias. Y finalmente, estos desempeños que están puestos como algunos de los que han podido ser observados, ¿no? En algunos niños, que me demuestran el desarrollo de la competencia, ¿no? Pero no solamente nosotros como IBE conocemos, comprendemos el currículo nacional, sino que tenemos que ir relacionando también con nuestro modelo de servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de servicio es el que me va a dar las pautas, ¿no? Para que yo lleve una pedagogía pertinente, pueda respetar los derechos culturales y lingüísticos de los chicos a través de un tratamiento de lenguas de acuerdo a la forma de atención, a través de esta pedagogía intercultural y a través del diálogo de saber, ¿no? Entonces, yo tengo que tener también muy en cuenta cómo es que se desarrolla la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y cómo es que se van encontrando con este currículo nacional, que no es que están totalmente divorciados, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Uy. Uy. ¿No? Y aquí vemos cuál es la relación, ¿no? que hay entre este currículo, el currículo nacional, y el modelo de servicio, o sea, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, aquí en el perfil de egreso, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, ¿no? Cómo es que se ha incluido el desarrollo del castellano como segunda lengua, ¿no? No solamente la comunicación en la lengua materna, sino también el castellano como segunda lengua, ¿no? Y bueno, en el modelo de servicio, además de eso, también para los niños y las niñas, ¿no? de revitalización, también ir buscando este nivel de bilingüismo, ¿no? En estos niños. Entonces, también está incluido dentro de este perfil de egreso. Por otro lado, también el diálogo de saberes está mencionado dentro de este perfil, ¿no?
en el aprendizaje que dice indagan y comprenden el mundo físico que los rodea utilizando conocimientos científicos en diálogo de saberes con los saberes en diálogo con los saberes locales, en contextos directos diversos para mejorar su calidad de vida. Entonces, sí, el perfil hace justamente referencia a este bilingüismo y a este diálogo de saberes en el que se van a desarrollar los aprendizajes, buscando siempre también el desarrollo de una ciudadanía intercultural. Uy, disculpen. Acá un ratito. Sí. Disculpen. Entonces, ¿no? El desarrollar, cuando nosotros estábamos en la parte del currículo nacional, lo que implica el conocer el currículo, el profundizar, ¿no? Entonces, si yo quiero desarrollar las competencias, ¿no? Y es el propósito, lo que tenemos que hacer para desarrollar las competencias, yo las tengo que conocer a profundidad, ¿no? Entonces, esa es esa oportunidad que tenemos en redes, a nivel de docentes, ¿no? De manera colegiada, cómo es que vamos comprendiendo el sentido de cada una de las competencias, la exigencia, la complejidad, ¿no? La claridad en las capacidades que van movilizando, la relación que hay entre estas capacidades, y nos vamos a dar cuenta ahí de que hay diferentes tipos de competencias, ¿no? Hay algunas competencias en las que vas a encontrar como si fuera, que de todas maneras se ponen en juego sí o sí de una manera muy natural todas las capacidades, ¿no? Por ejemplo, en la competencia de lectura, ¿no? En la competencia de escribe, ¿no? De todas maneras, todas se ponen en juego, ¿no? Cuando estoy desarrollando esas dos competencias. Entonces tengo que tener la claridad de la relación que hay entre las competencias, entre las capacidades de la misma competencia, pero también me voy a dar cuenta que hay relación entre capacidades de una competencia con otra. Y eso es bien importante, el ir estableciendo esa relación, porque luego me voy a dar cuenta que facilita cuando voy a ir desarrollando, voy a ir proponiendo estas experiencias y las voy a ir observando. Entonces, para poder yo junto con los niños ir proponiendo y desarrollando las actividades, es importante que vayamos conociendo y profundizando cada vez más sobre las competencias, las capacidades, la relación que existe entre ellas, ¿no? Y también el ir identificando los enfoques transversales, ¿no? Que están en cada una de estas competencias y cómo se relacionan con el perfil de egreso. Y otra reflexión por ahí. ¿Cuánto hemos analizado, cuánto comprendemos el currículo, ¿no? y sus capacidades y sus estándares, ¿no? Nosotros tenemos esta ventaja de tener un currículo con estándares que nos permiten ver, es uno de los pocos currículos, ¿no? Que nos permiten ver la progresión de la competencia, ¿no? Entonces vayamos a eso, ¿no? Veamos cuál es el nivel de cómo va creciendo en complejidad la competencia. Por dónde tengo que ir yo llevando a los chicos en este desarrollo de competencia, ¿no? Y en qué situaciones, ¿no? Y estas situaciones van a estar bien relacionadas con el contexto. ¿Por qué? Porque es algo en lo que... ¿Por qué? Porque es una situación en la que el niño se va a ir desenvolviendo, ¿no? Que se va a sentir satisfecho de poder resolverlo. Porque a pesar de ser su día a día, él tiene que enfrentar esos retos que yo voy planteando, ¿no? Y de esa forma yo voy a ir formando, desarrollando, formando lo que llamamos unos esquemas de actuación, ¿no? De cómo voy haciendo las cosas, no para parametrarme, ¿ya? Que siempre lo voy a hacer 1, 2, 3, ¿no? Este esquema, sino porque ese esquema 1, 2, 3 me sirve de base para poder construir otro esquema más, me sirve de saber previo para decir cómo voy a enfrentar esta nueva situación. Ah, aprendí esto, me puede servir una parte, pero construyo. Esa es la idea de ir desarrollando competencias. Esa es la mirada que deberíamos tener, ¿no? Cómo tomo en cuenta los saberes previos de los niños
y ese saber previo, más allá de solamente los datos, es qué habilidades, ¿no? Tiene, ¿no? Con qué habilidades cuenta. Esos son todos esos saberes previos, ¿no? ¿Qué piensa de las cosas, ¿no? También. Entonces, esto me va a permitir que él siga, pues como dice, desarrollando tus competencias toda la vida, a lo largo de la vida, y no me estanque, ¿no? Porque lo voy a ir motivando y siempre a partir de lo que él sabe y de lo que él puede, lo voy a ir llevando un pasito más. Fácil decirlo en palabras probablemente, pero en la acción, solamente conociendo a los chicos, conociendo la competencia y conociendo su realidad, su contexto para poder plantear la situación, lo voy a poder hacer. Bueno, hasta ahí